Generalmente tendemos a pensar que cuando estamos construyendo un modelo de Machine Learning, lo ideal es siempre presentarle a ese modelo variables en formato numérico. Sin embargo, en ciertas ocasiones resulta conveniente hacer un proceso inverso, es decir, que en lugar de usar variables numéricas, resulta más conveniente usar variables en formato categórico, lo que se conoce precisamente como discretización. Así que en este video precisamente les voy a explicar en detalle qué es la discretización, cuándo resulta conveniente utilizarla y cuándo no, así como los principales métodos de discretización que podemos usar en nuestros proyectos de ciencia de datos y Machine Learning. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo qué es la discretización, un concepto muy sencillo de ciencia de datos y Machine Learning. Y para entender qué es la discretización tenemos que tener claro los tipos de variables que usualmente encontraremos en un proyecto de ciencia de datos y Machine Learning. Esencialmente tenemos dos grandes familias de tipos de variables, que son las variables numéricas y las variables categóricas. Las variables numéricas, como su nombre lo indica, pues son variables que contienen cantidades representadas por números. Por ejemplo, tenemos en la tabla del lado izquierdo una variable llamada edad que se mide en años. Entonces, si recolectamos datos de un cierto grupo de personas, sus edades son variables numéricas. Si recolectamos el peso de esas personas, ese peso en kilogramos, pues esas variables también son numéricas. Por ejemplo, el peso, a diferencia de la edad, es una variable numérica que contiene decimales. No es un entero, pero sigue siendo una variable numérica. Y si para ese grupo de personas adquirimos datos de, por ejemplo, el nivel de ingresos mensuales en dólares, pues tendremos otro tipo de variable numérica. Entonces, digamos que es bastante explícita la definición de lo que es una variable numérica. Y una variable categórica lo que implica es que esa variable representa, en lugar de números, categorías a las que pertenece el dato que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, del lado derecho, digamos que para ese grupo de personas recolectamos información sobre su nivel de estudios y entonces podemos asignarle, digamos, un número a ese nivel de estudios. Si el nivel es 1, la persona ha completado la primaria, nivel 2 secundaria, nivel 3 universitario y así sucesivamente. Entonces, a pesar de que pareciera ser que esa variable estudios es numérica, realmente es una variable categórica porque esos números 1, 2 y 3 están asociados a un nivel de estudio en particular. Si les preguntamos a esas personas si tienen vivienda o no, tendremos otra variable categórica, donde en este caso el contenido de esa variable son unos caracteres, es un texto donde se responde a la pregunta de si sí o no posee vivienda. Y lo mismo si la persona está viviendo en un inmueble que está alquilado o no. Entonces ahí tendremos ejemplos de variables categóricas. Y usualmente cuando estamos desarrollando proyectos de ciencia de datos y Machine Learning, casi siempre lo que pensamos es que tenemos que tomar las variables categóricas y representarlas de forma numérica. Por ejemplo, si estamos construyendo un modelo de Machine Learning. En ese caso, hablamos de la codificación de datos categóricos. En un video anterior les hablé precisamente de las diferentes técnicas para codificar datos categóricos. Les dejo por acá enlazado el video. Y esa sería entonces una primera fase de transformación de los datos. Pero la fase que nos interesa en este proyecto es ir en la dirección contraria, es decir, partir de una variable numérica y convertirla en una variable categórica. Y eso es precisamente la discretización. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, la variable edad que les mostraba hace un momento, una variable numérica, en ocasiones puede resultar más útil que en lugar de analizar las edades en este formato numérico, podamos definir, por ejemplo, rangos de edades y entonces representar esa información de manera categórica. Entonces, en lugar de hablar de edades, podríamos hablar de grupos de edades y, por ejemplo, si las edades están entre 18 y 60 años, hablamos de adultos. Si están entre 4 y 12 años son niños, entre 12 y 18 años son adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que estamos es tomando ciertos rangos de edad
y asociando a esos rangos una categoría. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de discretización. Entonces, en esencia, la discretización es el proceso de realizar la transformación de una variable numérica a una variable categórica, una conversión o una codificación de esa variable numérica como una variable categórica. Esa es la definición de la discretización. Ahora, teniendo claro qué es la discretización, entendamos en qué situaciones puede resultar útil usar estas técnicas de discretización en un proyecto de ciencia de datos y machine learning. Una de las aplicaciones es en el análisis exploratorio. Entonces, en ciertas situaciones, dependiendo de las variables que estemos analizando, puede resultar útil usar esta discretización. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos datos asociados a la edad de un cierto grupo de personas. Acá del lado izquierdo entonces estamos analizando las variables precisamente en su formato numérico, en el formato original. Entonces, por ejemplo, podemos dibujar un histograma como el que aparece acá. Las barras de color verde lo que nos indican básicamente es en ciertos rangos de edad cuántas personas tenemos. Y podríamos, por ejemplo, para ese grupo de personas, teniendo la variable numérica, medir, por ejemplo, el promedio, en este caso es 34.1 años, la desviación estándar de esos datos 17.3 años y podríamos, digamos, hacer ese análisis convencional sobre la variable numérica. Pero hay cierta información que de pronto para nuestro proyecto no resulta evidente a partir de esta variable numérica. Entonces, si hacemos la discretización de esa variable y definimos, por ejemplo, unos rangos de edad asociados a niveles de desarrollo de las personas, entonces niños, adolescentes, adultos y ancianos, podríamos agrupar esas personas dependiendo de sus edades en esos diferentes rangos y lo que tendríamos sería, por ejemplo, una representación como la que aparece del lado derecho, donde ya en lugar de analizar la variable numérica, estamos definiendo esos rangos y estamos agrupando las personas en diferentes categorías. Categorías adultos, categorías niños, ancianos y adolescentes. Y acá del lado derecho, cuando tenemos esa variable ya analizada pero de forma categórica, pues ya podemos ver otro tipo de información. Podemos saber que, por ejemplo, hay muchos más adultos que niños y que ancianos y que adolescentes y que de esa muestra que estamos analizando, la minoría son ancianos y adolescentes. Eso no lo podemos ver claramente si analizamos la variable del lado izquierdo en el formato numérico. Entonces, un uso de la discretización es que en ocasiones nos permite ver otra información adicional que no aparece directamente en la variable numérica y que sí lo podemos ver si la codificamos de manera categórica. Otro de los usos es, por ejemplo, si estamos desarrollando modelos de machine learning. Por ejemplo, si tenemos la variable en formato numérico y se la presentamos, digamos, a un árbol de decisión para generar ciertas predicciones, pues el árbol de decisión está diseñado para trabajar con variables numéricas y puede generarnos un buen desempeño, puede darnos buenas predicciones. De hecho, de los árboles de decisión para tareas de clasificación y regresión les hablo en videos que tengo acá en el canal, se los dejo acá enlazados y también en la descripción. Entonces, por defecto los árboles de decisión funcionan bien con variables numéricas, pero en ciertas ocasiones es posible que funcionen mejor si esas variables que ingresamos al modelo no son numéricas, sino que son categóricas, porque internamente los árboles de decisión lo que hacen es encontrar unos umbrales sobre las variables de entrada para, por ejemplo, si estamos clasificando, ubicarlos en una categoría o en otra. Y a veces encontrar esos umbrales, pues es más sencillo hacerlo si la variable es categórica en comparación con variables numéricas. Esto quiere decir que si tomamos la misma variable numérica y le aplicamos una técnica de discretización, puede ser que el árbol funcione mejor, es decir, que genere mejores predicciones. Entonces, además de los árboles, en otros casos, en otras situaciones, para otros tipos de modelos de machine learning, también podríamos ver que resulta ventajoso usar la discretización frente a utilizar directamente la variable numérica. Otro uso que se le puede dar a la discretización es que podemos encontrar relaciones en los datos que no son tan evidentes en las variables numéricas. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que para un grupo de personas recolectamos información del nivel de ingresos que tienen y la probabilidad de que adquieran un producto o un servicio, digamos, en la empresa que estamos trabajando. Entonces tenemos acá estos datos tabulares en formato numérico. Observemos que las dos variables están en formato numérico. Si hacemos un gráfico de dispersión para comparar esas dos variables, entonces podemos poner, por ejemplo, en el gráfico, en el eje horizontal, el nivel de ingresos y en el eje vertical la probabilidad de compra. Y acá podemos ver unas ciertas relaciones, pero que no se mantienen en la totalidad de los datos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que cuando los ingresos son inferiores como a $60,000, hay una relación lineal
entre el nivel de ingresos y la probabilidad de compra, pero cuando ya el nivel de ingresos supera los $60,000, la relación lineal ya no se mantiene. Entonces, si quisiéramos construir, por ejemplo, un modelo predictivo, pues sería difícil porque esa relación lineal no se mantiene para todos los rangos de valores. Si en lugar de analizar esos datos en formato numérico, hacemos la conversión de esos datos a una representación categórica, es decir, los discretizamos, podríamos definir, por ejemplo, unos niveles de ingreso y unos niveles de probabilidad de compra. Entonces podríamos decir, por ejemplo, si los ingresos están entre 0 y $30,000, tenemos un primer nivel. Si están entre $30,001 y $60,000, tendremos un segundo nivel de ingreso. Y si están en $60,001 y llegan hasta 100,000 o más, tendríamos un tercer nivel de ingreso. Y si relacionamos eso con los niveles de probabilidad de compra, entonces podríamos encontrar que para la categoría de 0 a 30,000 tenemos niveles de probabilidad de compra relativamente bajos. Observemos la tabla del lado izquierdo, son niveles del 5%, 10% hasta el 20%. Pero si los ingresos van más allá de 30,000 y llegan incluso a 60,000, ya la probabilidad de compra alcanza valores intermedios de 30, 40 hasta 60%. Y si ya sobrepasa los 60,000, podemos tener incluso probabilidades de compra un poco más altas. Entonces podríamos asignar una categoría alta a ese nivel de probabilidad. Entonces acá ya encontramos una relación más directa, porque si el nivel de ingreso es bajo, el nivel de probabilidad de compra es bajo, y así sucesivamente para los otros dos niveles de ingreso. Entonces acá tenemos una relación mucho más clara teniendo las variables discretas en comparación con las variables numéricas. Y otra aplicación es cuando tenemos valores extremos en nuestros datos. Recordemos que los valores extremos en una variable numérica son aquellos valores que se alejan, digamos, de la gran mayoría de los datos. De ese manejo de valores extremos, outliers también se llaman en inglés, les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado. Pero por ejemplo acá tenemos un caso de valores extremos. Tenemos una variable numérica cuyos valores oscilan entre más o menos 95 y 110 aproximadamente la gran mayoría de los datos. Observemos que cada línea representa un dato. Del lado derecho tenemos tres líneas que están cercanas a los valores de 115 a 120. Esas tres líneas que están muy alejadas de la gran mayoría de los datos del lado izquierdo, pues son precisamente datos con valores extremos. Entonces, dependiendo del uso que le vayamos a dar a esta variable numérica, los valores extremos pueden ser un problema. Si ahora, en lugar de usar la variable en este formato numérico, decidimos hacer la discretización, podríamos definir como unos intervalos de valores donde ya los valores extremos van a dejar de ser un problema. Entonces, por ejemplo, si tenemos esos valores extremos y definimos, por ejemplo, un primer nivel que vaya desde el mínimo de la variable numérica hasta un poco más de 95, todos esos datos que estén dentro de ese rango de valores los agrupamos en lo que vamos a llamar la categoría nivel 1. Definimos una segunda categoría que vamos a llamar nivel 2, que iría desde más o menos 95 hasta casi 105. Todos los datos que estén dentro de esos valores los pondremos en ese nivel o en esa categoría, y de ahí en adelante todos los demás datos van a quedar en la categoría o el nivel 3. Entonces fíjense que si nos enfocamos en el nivel 3, esos valores extremos, por más altos que sean, ya quedan asignados a una misma categoría y desaparece, digamos, entre comillas, ese problema de los valores extremos. Entonces es otra situación donde puede resultar útil precisamente la discretización. Pero además de todo esto, pues hay que tener en cuenta una advertencia importante, y es que la discretización puede funcionar en muchas de esas situaciones que les acabo de mencionar. Es decir, es ventajosa, por ejemplo, a veces cuando estamos haciendo el análisis exploratorio, cuando estamos desarrollando modelos de Machine Learning, cuando queremos encontrar relaciones entre los datos que no son evidentes cuando están en formato numérico y cuando tenemos problemas con esos valores extremos. Puede ser ventajoso ese uso de la discretización, pero hay que tener en cuenta también algo muy importante, y es que al momento de discretizar una variable numérica, lo que estamos es tomando una gran cantidad de valores que se encuentran en un cierto rango y todos ellos los estamos poniendo en un mismo nivel categórico. Entonces, en última, lo que estamos haciendo es perdiendo información. Así que las técnicas de discretización tienen sus pros, pero también tienen sus contras, y por eso es importante tener en cuenta que las técnicas existen, pero que el éxito de uso de esas técnicas pues dependerá precisamente de las características propias de las variables que estemos analizando y del proyecto que estemos desarrollando. Y en este punto, ya teniendo claro qué es la discretización y cuándo resulta conveniente utilizarla,
pues entendamos ahora sí las principales técnicas que podemos usar para realizar la discretización de una variable numérica. Esencialmente son 4 las técnicas más usadas. Está la técnica de discretización por intervalos de igual tamaño, está la técnica de discretización por intervalos de igual frecuencia, está la técnica de discretización, digámoslo así, personalizada, y está la técnica de discretización usando el método de K-means. Entonces comencemos hablando de cada una de estas técnicas, comenzando con la técnica por intervalos de igual tamaño. La idea básica es la siguiente. Esta técnica de intervalos de igual tamaño toma el rango de valores que tenga la variable numérica, divide ese rango de valores en n intervalos, donde n es un cierto número, pero la característica importante es que estos intervalos son de igual tamaño. Entendamos esto con un ejemplo sencillo. Tenemos acá una variable numérica. En la parte de abajo tenemos las líneas verticales rojas, son los diferentes valores que tiene esta variable. Entonces esta variable, si analizamos esas líneas verticales rojas, tiene valores que van desde más o menos 5 hasta más o menos 65. Y en la parte de arriba las barras de color verde son la representación gráfica de esos intervalos de igual tamaño. Entonces cada barra es un rango de valores y la altura de la barra me indica el conteo, es decir, la cantidad de datos que se encuentran dentro de ese rango de valores. Entonces, en este caso particular, lo que hemos hecho ha sido tomar el rango total de valores de la variable numérica, lo hemos dividido en 10 intervalos porque tenemos acá 10 barras, y lo importante acá es que cada uno de esos intervalos tiene exactamente el mismo tamaño. Es decir, si lo analizamos gráficamente, lo que estamos diciendo es que cada una de las barras tiene exactamente el mismo ancho. Entonces, esto es la discretización por intervalos de igual tamaño. Y acá el resultado de esto, pues básicamente es un histograma. Lo que tenemos acá representado gráficamente es un histograma. ¿Cuándo se sugiere usar esta técnica de discretización por intervalos de igual tamaño? Cuando tenemos, por ejemplo, una variable numérica que tiene una distribución uniforme. Cuando decimos distribución uniforme, es que todos los valores numéricos tienen más o menos la misma probabilidad de aparición dentro de esa variable. Entonces fíjense que las barras que tenemos del lado izquierdo, todas ellas tienen más o menos la misma altura, es decir, tenemos más o menos la misma cantidad de datos en los diferentes rangos, que es aproximadamente 10.000. Ahí estamos hablando de una distribución uniforme. Es decir, digamos que la variable no tiene preferencia por ciertos rangos de datos, sino que dentro del rango total de datos tenemos uniformemente distribuida esa variable. En este caso resulta útil usar esta discretización porque vamos a tener más o menos la misma cantidad de datos en cada uno de esos diferentes rangos. ¿Cuándo nos resulta útil? Pues nos resulta útil cuando tenemos la situación opuesta, es decir, cuando la distribución no es uniforme, como lo vemos acá del lado derecho. Entonces observemos las barras de color rojo. En el gráfico del lado derecho vemos que tenemos muchas más barras del lado izquierdo, entre 0 y más o menos 0.5, y muy pocas barras, es decir, muy pocos datos de 0.5 en adelante. Entonces acá tenemos una variable numérica que no está distribuida uniformemente. Si hacemos esa discretización por intervalos de igual tamaño, ¿cuál va a ser el problema? Que algunos rangos van a tener muchos más valores, por ejemplo entre 0 y 0.1 tenemos casi 350 datos, mientras que manteniendo ese tamaño fijo de los intervalos, por ejemplo cerca de 0.7 o de 0.8 tendremos tan solo 5 o 6 o 1 o 2 datos. Entonces lo que tendremos serán categorías con demasiados datos y otras categorías con muy pocos datos. Entonces esta discretización por intervalos de igual tamaño no funciona cuando tenemos precisamente una distribución no uniforme, y en este caso además del lado derecho tenemos outliers. Es decir, tenemos valores extremos, los valores que están del lado de 0.7 y 0.8. Y entonces, si observamos acá los intervalos, hay unos intervalos que prácticamente contienen tan solo valores extremos, lo cual no es ideal porque generalmente los valores extremos son datos problemáticos. Entonces lo que buscaríamos sería que esos valores extremos estén dentro de un intervalo más grande que tenga a la gran mayoría de los datos. Y por tanto, en estas dos situaciones, cuando tenemos variables con distribución no uniforme o con valores extremos, no resulta útil usar esta discretización por intervalos de igual tamaño. Veamos la segunda alternativa, que es por intervalos de igual frecuencia. ¿En qué consiste esta discretización por intervalos de igual frecuencia? En este caso lo que se hace es tomar el rango de valores de la variable numérica, vamos a dividirla en un cierto número de intervalos n, pero acá lo importante es que en primer lugar los intervalos tienen diferentes tamaños,
contrario a lo que veíamos en el método anterior. Acá los intervalos, cada uno va a tener un diferente tamaño, pero lo que es importante acá también es que cada intervalo tiene el mismo número de datos, lo cual no siempre ocurre con los intervalos de igual tamaño, que era la técnica anterior. Entendamos esto con un ejemplo. Si teníamos la variable numérica que no tenía una distribución uniforme, si le aplicamos intervalos de igual tamaño, la técnica anterior, lo que veíamos es que el problema es que algunos intervalos van a tener muchos más datos que otros. Si ahora en lugar de hacer esto, por ejemplo, lo que hacemos es tomar la variable numérica y dividirla por cuartiles. De los cuartiles hablo en detalle en un video donde les hablo de cómo realizar el análisis exploratorio de datos que les dejo acá arriba. Y cuando hablamos de cuartiles, hablamos de los cuartiles 1, 2 y 3. El cuartil 1 es un valor numérico por debajo del cual tenemos el 25% de los datos. El cuartil 2 es un valor numérico, un umbral por debajo del cual tenemos el 50% de los datos. También se conoce como la mediana. Y el cuartil 3 es el valor por debajo del cual tendremos el 75% de los datos. Entonces, básicamente esos cuartiles dividen en 4 partes de igual tamaño, es decir, con la misma cantidad de datos, nuestra variable numérica. Así que si hacemos esa división por cuartiles, acá lo que observamos es, tenemos la misma variable numérica, el mismo patrón de barras de color rojo en la parte de abajo, pero acá las barras observemos en primer lugar que tienen diferentes tamaños, son de ancho diferente, pero lo importante acá es que la altura de esas barras es de 250 en todos los casos. Entonces esto lo que nos está diciendo es que estamos discretizando la variable por intervalos de igual frecuencia. Es decir, que si analizamos el gráfico del lado derecho y miramos la primera barra, la del lado izquierdo, esa barra es la más angosta de todas, pero tiene una altura de 250, tiene exactamente 250 datos. Y la segunda barra tiene exactamente 250 datos, y la tercera también, y la cuarta también. Entonces, en este caso, estamos hablando de una discretización por intervalos de igual frecuencia. Los rangos de valores desde donde comienza y termina cada barra son diferentes, pero con eso garantizamos que tendremos la misma cantidad de datos. Entonces, ¿esto cuándo resulta conveniente? Cuando tenemos una distribución no uniforme en la variable numérica, cuando tenemos valores extremos, observemos en el gráfico del lado derecho, esos valores extremos de 0,7, 0,8 que están en las barras de color rojo, todos ellos quedan agrupados en un mismo intervalo que corresponde a la cuarta barra, la más ancha de todas. Entonces, es adecuado también cuando tenemos valores extremos en nuestra variable numérica. Pero una desventaja de este método de discretización con intervalos de igual frecuencia es que en ocasiones es relativamente difícil de interpretar. Si miramos la gráfica del lado izquierdo, sabemos que los intervalos tienen todos igual tamaño. A veces resulta más fácil extraer información relevante de la gráfica del lado izquierdo que de la gráfica del lado derecho, pero todo va a depender en últimas de las características particulares que tenga la variable que estemos utilizando. El tercer método se conoce como la discretización por intervalos personalizados. ¿En qué consiste? Básicamente acá lo que hacemos es definir manualmente los intervalos dependiendo del conocimiento que tengamos de la manera como se comporta la variable que estemos analizando. Entendamos esto con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos acá nuestra variable edades, cuyo rango va desde más o menos los 5 años hasta los 80 años. Podríamos definir intervalos del mismo tamaño, por ejemplo, con ancho de 10 años, de 5 a 15, de 15 a 25, de 25 a 35 y así sucesivamente. Pero esto no es muy intuitivo. Dependiendo del proyecto que estemos realizando, podríamos definir más bien rangos de edades asociados al nivel de desarrollo de la persona. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, desde 4 o 5 años hasta más o menos 12, tendremos una categoría que vamos a llamar niños. Ese sería nuestro primer intervalo. Desde más o menos los 12 a los 18 tendremos la categoría adolescentes. De 18 hasta más o menos 60 tendremos la categoría adultos. Y desde 60 hasta más o menos 80 podríamos tener el grupo de ancianos. Entonces ya hemos definido de manera manual esos rangos de edades y esto tiene la ventaja de que pues es mucho más fácil en ocasiones, dependiendo de cómo sea nuestra variable numérica, resulta mucho más fácil interpretar esos intervalos o esas categorías resultantes si utilizamos estos intervalos personalizados. Entonces esa sería, digamos, la ventaja en este caso. Pero eso implica que tenemos que tener un conocimiento detallado de cómo se comporta nuestra variable para poder definir, digamos, esos rangos personalizados. Y el último método consiste en realizar la discretización usando el método de K-means. El método de K-means básicamente lo que hace es agrupar datos
que son relativamente similares. Y entonces este método lo que usa es precisamente el algoritmo K-means para encontrar de forma automática, esto es importante, esos intervalos o esas subcategorías de acuerdo a qué tan cerca estén unos datos de otros. Entendamos esto de manera gráfica. Supongamos que tenemos nuestra variable numérica representada acá de forma gráfica. Esa variable va desde más o menos 30 hasta un poco más de 70, pero cuando observamos esta variable vemos que realmente hay como tres agrupaciones. Una más o menos entre 30 y 40, otra entre un poco más de 40 y un poco menos de 60 y otra más o menos de 60 hacia arriba. Entonces lo que podríamos hacer en este caso sería presentarle la variable numérica al algoritmo K-means, indicarle al algoritmo K-means que automáticamente nos agrupe estos datos usando tres agrupaciones porque son las que estamos observando acá. Lo que va a hacer el algoritmo K-means es, dependiendo del grado de cercanía entre unos datos y otros, los va asignando a una o a otra categoría y al final entonces lo que tendremos serán esas tres agrupaciones obtenidas automáticamente. Eso es lo que haría el método K-means. Entonces esto resulta muy útil cuando nuestros datos o nuestra variable numérica tiene esta característica de que presenta ciertas agrupaciones. En ocasiones esto no resulta fácil de determinar y entonces una desventaja del método es que podríamos intentar usarlo, pero lo ideal es saber más o menos cuántas agrupaciones tenemos para que los datos queden agrupados correctamente. Y en ocasiones es complicado determinar ese número de agrupaciones. Entonces lo podemos usar en esas situaciones donde resulte casi evidente ese número de agrupaciones que está presente en la variable numérica. Si les interesa de hecho que en un próximo video les hable en detalle de este algoritmo de K-means, pues simplemente me pueden dejar abajo sus comentarios. Muy bien, acabamos de entender qué es la discretización y en qué situaciones puede resultar conveniente usar esta técnica en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. Y la idea de la discretización es muy sencilla, simplemente consiste en tomar una variable numérica y transformarla o convertirla en una variable categórica. Y esto puede resultar muy útil, por ejemplo, si estamos realizando análisis exploratorio de datos o al momento de construir modelos de machine learning. Sin embargo, como todo en el machine learning o la ciencia de datos, el uso de esta técnica en particular no necesariamente es ventajoso, porque hay que tener en cuenta que estamos agrupando una cierta cantidad de variables numéricas en una misma categoría y eso implica precisamente una pérdida de información. Así que es una técnica que está disponible pero que podremos usar dependiendo del contexto y de las características de nuestro set de datos y del proyecto que estemos desarrollando. Y además de todo esto, pues vimos las técnicas más usadas para realizar la discretización de datos, como son la discretización por intervalos de igual tamaño o por frecuencias iguales, o la discretización, digámoslo así, personalizada o usando el método de K-means. Y en últimas, como acabamos de ver en este video, cada una de estas técnicas tiene sus pros y sus contras y al final el uso de alguna de ellas dependerá precisamente de las características particulares de los datos que estemos utilizando. Así que si les interesa que veamos más adelante en un próximo video de forma práctica cómo implementar alguna de estas técnicas usando diferentes herramientas de Python, pues simplemente me pueden dejar abajo el comentario. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.